La puerta se cerró. En ese momento, la madre de Truong sintió algo con total claridad. Un enorme engranaje acababa de empezar a moverse. Una investigación había comenzado oficialmente. En algún lugar allá afuera, puede que haya alguien sonriendo pensando que sigue escondido perfectamente en la oscuridad, pero no sabe que, desde este momento, alguien está siguiendo cada una de sus huellas. Y cuando la luz llegue, nadie puede esconderse en la oscuridad para siempre. El sedán gris oscuro salió silenciosamente del complejo de villas cuando el sol apenas terminaba de elevarse sobre el horizonte. La mujer de unos 50 años, cuyo verdadero nombre casi nadie conocía, iba sentada en el asiento trasero, observando en silencio a través del vidrio polarizado. No encendió música, no hizo llamadas, no tenía prisa. Para ella, cada investigación empezaba con silencio. El coche se detuvo frente a un viejo edificio de oficinas, escondido en una calle poco llamativa. Sin letreros grandes, sin puertas de vidrio lujosas, solo un lugar tan normal que nadie se molestaría en recordarlo. Y esa era exactamente la razón por la que lo había elegido como oficina. Bajó del coche. El tacón golpeó el cemento con un sonido seco. Un joven asistente le abrió la puerta y asintió en señal de saludo. ¿Hay algo nuevo?, preguntó mientras entraba. Aún no hay datos directos, pero ya reuní toda la información preliminar sobre la familia de Truong. El asistente colocó un expediente grueso sobre la mesa. Ella no se sentó de inmediato. Se quedó de pie revisando página por página. El horario de movimientos de Truong, el trabajo de Thieu Nu, las relaciones sociales, cámaras del vecindario, lista de vehículos desconocidos que aparecieron cerca de la casa en los últimos 3 meses. Todo estaba muy limpio, demasiado limpio. Cerró el expediente. Esta persona es muy cuidadosa, dijo en voz baja. ¿Quiere decir profesional? No. Un profesional dejaría rastros falsos. Esta persona está intentando no dejar absolutamente nada. La habitación quedó en silencio. Se acercó a la pizarra blanca grande en la pared y escribió 3 palabras: seguimiento, control, espera. No es alguien impulsivo, dijo casi para sí misma. Es alguien paciente, observa durante mucho tiempo, solo actúa cuando está seguro de ganar. Se giró hacia el asistente. Empieza por lo más pequeño. Cámaras de tráfico, gasolineras, estacionamientos públicos, lo quiero todo. Sí. 3 horas después, las pantallas del cuarto de análisis se iluminaron con decenas de imágenes de cámaras. La detective se sentó en silencio, moviendo la mirada lentamente de una pantalla a otra. No buscaba algo obvio, buscaba lo que se repite. Un coche negro apareció cerca de la casa de Truong 2 veces. Un camión de reparto 3 veces en 3 semanas. Un hombre con gorra pasó por el vecindario 5 veces, pero nunca entró a ninguna casa. Cruzó los brazos. Amplía esta parte. El asistente obedeció. El hombre con gorra estaba junto a un poste eléctrico fingiendo mirar el teléfono. Pero el ángulo de su cabeza no era natural. Guárdalo, dijo ella. Por la tarde, condujo ella misma hacia el barrio donde vivía la familia de Truong. No estacionó frente a su casa. Se estacionó 2 calles más lejos. Caminó. Paso lento, natural, como alguien paseando. Pero su mirada no perdía ningún detalle. ¿Dónde estaban las cámaras? ¿Qué ángulos quedaban en punto ciego? ¿Qué casas podían observar la casa de Truong? ¿Qué postes podían tener dispositivos de seguimiento? Cuando pasó por una pequeña tienda se detuvo y compró una botella de agua. ¿Suele ver coches extraños por aquí?, preguntó al dueño con tono normal. La mujer de la tienda pensó un momento. Sí. Últimamente hay un coche negro que se estaciona al final de la calle. ¿A qué hora? Creo que por la noche. Ella asintió, agradeció y se fue. Empezó a oscurecer. Regresó al coche, pero no se fue. Esperó. 1 hora, 2 horas.
Las luces de la calle se encendieron. El barrio se volvió más silencioso. Y entonces apareció. Un sedán negro pasó lentamente por el inicio de la calle. No se estacionó, no apagó las luces, solo avanzó despacio, como si estuviera observando. Su mirada se volvió más aguda. «Ahí estás», susurró. El coche pasó y desapareció en la esquina. No lo siguió. Tomó una foto de la matrícula. Esa noche en la oficina, el asistente buscó la matrícula. Apareció el resultado. El coche estaba registrado a nombre de una empresa de alquiler, que había cerrado hace 3 años. La detective se recostó en la silla. Apareció una sonrisa muy leve, inteligente. Se levantó y caminó hacia la pizarra. Añadió otra línea. Tiene recursos, tiene plan, no actúa al azar. Se giró hacia el asistente. No estamos frente a un vigilante común. Entonces, ¿quién? Miró la pantalla donde la imagen del sedán negro permanecía inmóvil como una sombra. Alguien familiarizado con el poder o con el dinero. Medianoche. La oficina ya estaba vacía, solo quedaba ella. Reprodujo de nuevo la grabación del hombre con gorra. La pasó en cámara lenta, fotograma por fotograma, y entonces se detuvo. La mano del hombre. Tenía un anillo plateado, cara cuadrada, con un símbolo grabado muy pequeño. Amplió la imagen. Su corazón se tensó levemente. Ya había visto ese símbolo antes. En otro caso, uno muy antiguo, uno donde todas las pruebas desaparecieron. Dio un paso atrás. Si estaba en lo correcto. Entonces, esto era mucho más grande de lo que pensaba. Miró hacia la ventana. La ciudad seguía iluminada. Pero en algún lugar, alguien creía que aún controlaba todo. Levantó el teléfono. Escribió un mensaje para la madre de Truong. He encontrado la primera señal. Y temo que la persona detrás de todo esto no es alguien común. Dejó el teléfono. Su mirada se volvió fría. La cacería había comenzado oficialmente. 3 días después de descubrir el anillo con el símbolo extraño en la grabación de la cámara, la oficina de la detective prácticamente no apagó las luces. Tazas de café frío estaban esparcidas por la mesa. Las pantallas de computadora brillaban toda la noche. Cada línea de datos, cada imagen, cada expediente antiguo era revisado, comparado y analizado como si estuvieran reconstruyendo un rompecabezas que alguien había intentado romper en 1000 pedazos. El joven asistente se frotó los ojos con cansancio. He revisado toda la base de datos pública. No hay ninguna organización registrada con un logo parecido. La detective no respondió de inmediato. Estaba mirando fijamente la pantalla, donde la imagen del anillo estaba ampliada hasta casi perder definición. No es un logo público, dijo lentamente. Es un símbolo interno. Giró la silla y sacó una vieja caja metálica del cajón bajo el escritorio. Una fina capa de polvo cubría la tapa, señal de que no se había abierto en mucho tiempo. Colocó la caja sobre la mesa y la abrió. Dentro había antiguos expedientes en papel amarillentos por el tiempo. El asistente se sorprendió un poco. Nunca me había enseñado esto, porque esperaba no tener que volver a usarlo. Revisó varios expedientes hasta detenerse en uno sin título. Solo tenía un pequeño símbolo en la esquina, el mismo símbolo del anillo. El aire en la habitación se volvió pesado. Abrió el expediente. Dentro había fotografías, informes de investigación, imágenes satelitales, listas de cuentas bancarias anónimas y un nombre que se repetía muchas veces. Consejo número 9. El asistente tragó saliva. ¿Qué es esa organización? La detective se recostó en la silla. Un grupo no oficial. No existen documentos, sin oficinas, sin líderes públicos. Entonces, ¿qué hacen? Controlan, respondió con sencillez. Información, dinero, personas. Pasó otra página. Hace unos 10 años seguí un caso relacionado con ellos. Un empresario se declaró en quiebra de la noche a la mañana. Sin motivo. Sin señales.
6 meses después, su empresa fue comprada por un fondo de inversión, con vínculos financieros indirectos con el consejo número 9. Entonces, ¿son como la mafia? La detective negó con la cabeza. Más peligrosos. La mafia quiere dinero rápido. Este grupo quiere control a largo plazo. Esa noche la detective salió de la oficina y condujo hasta un viejo bar junto al río. Era oscuro, ruidoso, y el lugar perfecto para hablar sin ser grabados. Se sentó en la barra. El bartender la miró y su expresión cambió ligeramente. Hace tiempo que no la veía. Necesito información. El bartender no preguntó nada más, solo sirvió un vaso de agua. Hace 10 años alguien seguía mencionando al consejo número 9. El bartender se detuvo unos segundos. Debería olvidar ese nombre. No puedo. Él suspiró. Ya no operan de forma pública, pero su dinero sigue fluyendo a través de fondos de inversión, empresas fachada, cuentas offshore. ¿Hay algún nombre nuevo? Él miró alrededor y luego habló en voz baja. Hay un nuevo grupo financiero en ascenso. Nombre limpio, muy legal, pero el flujo de dinero es idéntico. Escribió un nombre en una servilleta y la deslizó hacia ella. Ella miró hacia abajo. Su corazón latió más lento. Era el nombre de un conglomerado de inversión, con pequeñas participaciones en 3 empresas asociadas a la familia de Truong. Medianoche. Regresó a la oficina. El asistente seguía trabajando. Lo encontré, dijo él con la voz temblando un poco. ¿Qué cosa? Una cadena de transacciones, una subsidiaria de ese conglomerado. Compró acceso a los datos de cámaras de tráfico cerca de la casa de Truong, a través de un tercero. El aire pareció congelarse. ¿Desde cuándo?, preguntó ella. 4 meses. Cerró los ojos un segundo. 4 meses de vigilancia, sistemática, con recursos, con planificación. Se acercó a la pizarra y escribió en grande: Consejo número 9 podría haber regresado. El asistente miró las palabras pálido. Si realmente son ellos, entonces ¿qué? La detective miró la pantalla donde se mostraba un mapa de red de empresas, cuentas y fondos cruzándose como una telaraña. Entonces la familia de Truong no solo está siendo vigilada, dijo, son un objetivo. Casi al amanecer, estaba sola frente a la ventana de la oficina. El cielo comenzaba a aclararse. En algún lugar allá afuera hay una organización que ha existido en la oscuridad durante muchos años. Una organización acostumbrada a manipular, a borrar rastros, a hacer que todo parezca un accidente o una coincidencia. Y ahora, puede que hayan elegido a la familia equivocada. Levantó el teléfono, escribió un mensaje. He seguido el rastro de una organización. Si estoy en lo correcto, esto ya no es vigilancia común. Esto es una operación organizada. Se detuvo unos segundos y luego presionó enviar. Su mirada era fría como el acero. Si el consejo número 9 realmente ha regresado, entonces esta vez nadie va a jugar bajo reglas seguras. El mensaje acababa de enviarse. La pantalla del teléfono de la detective se apagó lentamente, dejando la oscuridad reflejando su rostro frío y sereno. Fuera de la ventana, la ciudad empezaba a despertar. Los primeros autos cruzaban las calles aún húmedas por el rocío. Las luces amarillas se desvanecían ante la luz del nuevo día. Todo parecía normal. Tranquilo, como si ninguna tormenta se estuviera formando detrás del telón de la vida cotidiana. Pero ella lo sabía, esa tranquilidad era solo una capa superficial. Regresó a su escritorio y miró la pizarra. La frase Consejo número 9 podría haber regresado seguía allí, fría y amenazante. El teléfono vibró. Un mensaje nuevo. Sin nombre del remitente, sin número de teléfono, solo una línea. Detente. Sin punto final, sin amenaza, sin explicación. Solo 2 palabras, pero suficientes para que la temperatura de la habitación pareciera bajar unos grados. La detective no mostró miedo. Solo miró la pantalla unos segundos más.
Luego tomó una captura del mensaje y la envió al sistema interno de análisis. Totalmente anónimo, dijo el asistente después de unos minutos revisando. Imposible rastrearlo. La detective asintió suavemente. Eso significa que tocamos el lugar correcto. Dejó el teléfono, pero su mirada había cambiado. Más aguda, más peligrosa. Al mismo tiempo, en otro lugar de la ciudad, una habitación oscura iluminada solo por la luz azul tenue de decenas de pantallas de vigilancia. Un hombre estaba de pie de espaldas con las manos detrás de la espalda. En la pantalla frente a él, imágenes de cámaras de tráfico, cámaras residenciales, y un cuadro congelado justo en el momento en que la detective salía del edificio de oficinas esa mañana. Una voz sonó detrás de él. Ella ya encontró el rastro. El hombre no se dio la vuelta. Más lento de lo que pensé. Necesitamos intervenir. El silencio duró unos segundos. Luego, el hombre habló con una calma que helaba la sangre. Todavía no. Se acercó más a la pantalla. Déjenla investigar. Señor, si continúa, nos llevará hasta lo que estamos buscando. De vuelta en la oficina de la detective. Ella estaba de pie frente a la ventana mirando el sol que salía. Pero esta vez tenía una sensación muy clara. No solo ella estaba cazando. Tal vez ella también estaba siendo guiada. Cerró los ojos un segundo, luego los abrió. Sin miedo, solo determinación. Tomó un marcador y escribió otra línea debajo en la pizarra. Ellos ya lo saben. En la casa de Truong, Thieu Nu estaba en el balcón respirando profundamente el aire de la mañana. Intentaba convencerse de que todo seguía siendo normal. Dentro de la casa, el teléfono de Truong vibró suavemente sobre la mesa. Un correo nuevo. Sin asunto, sin remitente, solo un archivo adjunto. Nombre del archivo. El pasado nunca desaparece. Truong miró fijamente la pantalla. Su dedo se movió lentamente y se detuvo justo antes de abrir el archivo. Afuera, el viento de la mañana movía suavemente los árboles del jardín. Demasiado tranquilo. En algún lugar de la ciudad, un juego había comenzado. Y esta vez, nadie sabe quién es realmente el que está en control. Hola queridos espectadores, bienvenidos de nuevo al canal. En el episodio de hoy, la historia de Truong y Thieu Nu entra en un giro más tenso y peligroso que nunca. A medida que las misteriosas señales de vigilancia aparecen cada vez con más frecuencia, la madre de Truong toma una decisión que deja a todos en shock. Está dispuesta a pagar $1 millón solo para encontrar a la persona que está observando en secreto, manipulando y amenazando a su familia. Pero la pregunta más grande ahora es, ¿quién es esa persona? ¿Un viejo enemigo? ¿Alguien conocido que parecía inofensivo? ¿O un plan que fue preparado desde hace mucho tiempo, esperando el momento adecuado para actuar? Cuando se lanza una cantidad de dinero tan enorme como una declaración de guerra silenciosa, también significa que la familia de Truong está entrando más profundamente en un juego peligroso, donde cada paso en falso podría costar la seguridad de toda la familia. Mientras tanto, Truong y Thieu Nu siguen intentando mantener una vida normal, tratando de proteger su amor y su hogar. Pero, ¿realmente están a salvo? ¿O cada acción, cada llamada, cada paso que dan está siendo vigilado por alguien? A medida que la verdad empieza a salir a la luz, los secretos enterrados también corren el riesgo de ser expuestos, y no todos los secretos son fáciles de aceptar. ¿Podrá la madre de Truong encontrar al autor intelectual antes de que sea demasiado tarde? ¿Podrán Truong y Thieu Nu superar todas las dificultades para vivir felices juntos? ¿O esto es solo el comienzo de problemas aún mayores? Sigue viendo hasta el final del video para no perderte los momentos más intensos, los giros inesperados y la verdad impactante en este viaje lleno de dificultades de Truong y Thieu Nu. Porque a veces la persona más peligrosa es la que está más cerca de nosotros.
Cuando la primera luz del amanecer empezó a filtrarse lentamente a través de las altas ventanas de la mansión, toda la sala quedó envuelta en una luz pálida, fría y anormalmente silenciosa. Los débiles rayos del sol iluminaban el sofá de cuero oscuro, la mesa de madera brillante, y se detenían en el rostro pensativo de la madre de Truong. Había estado sentada allí desde que aún era de noche. La taza de té frente a ella se había enfriado hacía mucho, pero no la tocó. Sus ojos miraban a lo lejos como si intentara unir cada pequeño detalle de la aterradora cadena de sucesos que rodeaba a su familia. Llamadas extrañas en medio de la noche, autos que aparecían y desaparecían cerca de la casa, miradas desconocidas que podía sentir incluso sin verlas, y lo peor, la sensación de que alguien estaba siguiendo pacientemente cada paso de Truong y Tiu-nu. Su mano se apretó con fuerza. Había pasado por suficientes altibajos en su vida para entender algo. Esto no era coincidencia, era un plan preparado con cuidado, en silencio y extremadamente peligroso. Su mirada se suavizó al pensar en su hijo. Truong siempre intentaba mostrarse fuerte. Siempre decía que todo estaba bien, pero ella era su madre. Podía ver las grietas en esa calma. Sabía que su hijo estaba tratando de proteger a Tiu-nu y también a ella, y eso hacía que no pudiera quedarse quieta. Se levantó y caminó hacia la gran ventana. Afuera, el jardín seguía tranquilo como si nunca hubiera existido ninguna amenaza, pero ella sabía que esa paz era más frágil que nunca. Se giró. Su mirada había cambiado, decidida, fría, lista. Caminó hacia el teléfono que estaba sobre la mesa. Hay cosas que solo se pueden resolver entrando directamente en la oscuridad. Levantó el auricular y marcó un número que había guardado desde hacía muchos años, el número de una persona a la que nunca pensó que volvería a llamar. El teléfono sonó solo 2 veces. Diga, la voz femenina era grave, tranquila, sin emociones innecesarias. Soy la madre de Truong. Habló directamente sin rodeos. La necesito, hoy mismo. Hubo un segundo de silencio al otro lado. Entiendo, en 1 hora. La llamada terminó. Sin más preguntas, sin explicaciones, sin dudas. Solo eso. Dejó el teléfono y soltó el aire lentamente. Su corazón latía fuerte, pero su mirada seguía firme. Sabía que acababa de abrir una puerta. Una puerta que una vez cruzada haría que todo dejara de ser simple. Exactamente 1 hora después sonó el timbre. La empleada abrió la puerta y una mujer entró. Aproximadamente 50 años, delgada, recta, cabello recogido con orden, un traje oscuro sin logo, sin joyas llamativas, pero con una presencia que hacía que los demás se apartaran sin darse cuenta. Sus ojos eran agudos y profundos, tan calmados que casi parecían fríos. Un aire misterioso e impredecible la rodeaba. Adelante, dijo la madre de Truong. Las 2 mujeres se sentaron frente a frente en la sala. Ninguna habló primero. Finalmente la madre de Truong habló. Mi familia está siendo vigilada. La detective no mostró sorpresa, solo inclinó ligeramente la cabeza. ¿Desde cuándo? Tal vez algunos meses, pero últimamente es más frecuente. Hay amenazas directas. Todavía no. Hizo una pausa. Pero lo siento, y no voy a esperar a que pase lo peor. La detective asintió suavemente. ¿Qué quiere de mí? La madre de Truong la miró directamente a los ojos. Quiero saber quién está detrás de todo esto. El ambiente quedó en silencio unos segundos. Luego continuó con la voz más baja pero firme, como una declaración de guerra. Si encuentra a esa persona, ofrezco una recompensa de $1 millón. No había dramatismo, no era una amenaza, solo una oferta, pero con un peso enorme. La mirada de la detective cambió levemente. No por el dinero, sino por la gravedad de la situación. $1 millón. Normalmente solo aparece cuando hay guerra, dijo lentamente. Para mí, esto es una guerra, respondió la madre de Truong. El silencio volvió a llenar la habitación.
Finalmente la detective se levantó. Aceptó el caso. Extendió la mano. La madre de Truong se levantó y estrechó su mano con firmeza. El momento en que sus manos se apretaron fue como un acuerdo silencioso firmado no solo con dinero, sino con la determinación de proteger a la familia a cualquier costo. La detective soltó su mano. Su mirada se volvió aún más afilada. «Desde ahora todo va a cambiar», dijo. «Empezaré la investigación hoy mismo, pero debe prepararse. La verdad puede no ser como usted piensa». La madre de Truong no parpadeó. «Solo necesito la verdad». La detective asintió y se marchó.